Mi nuera se fue de viaje con mi hijo y los niños. Antes de irse me dijo con su tono de siempre: «No la vamos a necesitar esta vez, suegra, pero asegúrese de dejar la casa limpia». Esas palabras quedaron flotando en el aire como humo de cigarro viejo. No fue lo que dijo, fue cómo lo dijo, con esa sonrisa torcida que usaba cada vez que quería recordarme mi lugar en mi propia casa. Yo estaba en la cocina secando un plato que ni siquiera era mío. Valeria cargaba su maleta de diseñador, esa que costó más de 12.000 pesos de mis ahorros, aunque ella jamás lo mencionaría. Y mi hijo Rodrigo revisaba el celular como si nada, como si no acabara de escuchar a su esposa tratarme como si yo fuera la sirvienta. «¿Escuchaste, Amalia?», volvió a decir ahora usando mi nombre como si fuera una orden. «La casa limpia, los pisos, los baños. Y por favor, no toques nuestras cosas en mi casa». Pero no dije nada, solo asentí como había hecho durante 2 años. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Se callan, aguantan, perdonan una y otra vez. Rodrigo finalmente levantó la vista. «Mamá, ¿estás bien?», quise gritarle. Quise preguntarle en qué momento dejé de ser su madre para convertirme en un mueble más de su matrimonio. Pero solo le sonreí. «Claro, mijo, que se diviertan». Los niños me abrazaron antes de salir. Mateo, con sus 12 años, me apretó fuerte. «Te voy a extrañar, abuela». Luna, la más pequeña, me besó la mejilla. «¿Por qué no vienes con nosotros?». Valeria jaló a Luna del brazo. «Porque tu abuela tiene cosas que hacer aquí». «Vamos». La puerta se cerró con un golpe seco. El silencio que siguió fue tan pesado que tuve que sentarme. Y entonces, en ese momento, mientras miraba las llaves de mi casa sobre la mesa, llaves que ellos usaban como si fueran suyas, algo dentro de mí se rompió. Pero no como antes. Esta vez no fue dolor, fue claridad. Me levanté, caminé hacia mi recámara. Bueno, lo que quedaba de ella ahora era el cuarto de huéspedes, porque ellos necesitaban la principal para su familia. Abría el cajón donde guardaba mis papeles importantes y ahí estaba la escritura de la casa. A mi nombre. Siempre había estado a mi nombre. Tomé el teléfono. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de algo que no había sentido en años. Marqué un número que había jurado nunca volver a marcar. «Cecilia», dije cuando contestó. «Soy yo. Soy Amalia y necesito ayuda». Del otro lado hubo un silencio largo. Luego la voz de mi hermana, a quien no le hablaba desde hacía 15 años, sonó clara. «Hermana, ¿qué pasó?». Pasó que dejé de ser yo misma, y esta vez voy a recuperarme. Colgué. Miré por la ventana. El auto de Rodrigo ya iba por la esquina. Tenía 7 días. 7 días antes de que regresaran. Y cuando volvieran, nada iba a ser como lo dejaron. Porque a veces la única forma de recuperar tu vida es cerrar la puerta a quienes la convirtieron en su territorio. Si esta historia ya tocó algo en tu corazón, suscríbete al canal porque lo que viene después, nadie se lo esperaba. Ni siquiera yo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala con una taza de té de manzanilla que se enfrió entre mis manos, mirando las paredes de lo que alguna vez fue mi hogar. ¿Saben? Hay un momento en la vida de toda mujer en el que deja de verse a sí misma en el espejo. No porque haya envejecido, sino porque se ha vuelto invisible para todos, incluso para ella misma. Yo no siempre fui así. Hubo un tiempo en que Amalia Cortés era un nombre que la gente pronunciaba con respeto. Tenía 28 años cuando enviudé. Rodrigo apenas había cumplido 5. Mi esposo Javier murió en un accidente en la carretera rumbo a Querétaro. Un tráiler, una curva, y en un segundo mi vida se partió en 2. Me quedé sola, con un niño pequeño, sin ahorros y con una renta que pagar. Pero no me hundí. No podía darme ese lujo.
Con el dinero del seguro de vida de Javier, 95.000 que parecían una fortuna. Entonces, abrí una papelería en la colonia Narvarte. «Papelería Amalia», le puse. Nada elegante, nada lujoso, pero era mía. Durante 30 años esa papelería fue mi segundo hijo. Abría a las 7 de la mañana y cerraba a las 8 de la noche. Vendía cuadernos, plumas, copias, impresiones. Conocía a cada cliente por su nombre. Doña Lupe, que compraba cartulinas cada semana para los proyectos escolares de sus nietos. Don Armando, que imprimía sus documentos legales conmigo porque decía que yo era la única que no le cobraba de más. Con ese negocio pagué la escuela privada de Rodrigo. Le compré uniformes nuevos cada año, aunque yo usara la misma blusa durante 3 temporadas. Le di clases de inglés, de computación, todo lo que yo nunca tuve. Cuando llegó a la universidad, vendí mi coche. Un Zuru 2005 que todavía funcionaba perfectamente para pagarle la colegiatura de ingeniería. «Mamá, vas a ver que cuando me gradúe te voy a devolver todo», me decía Rodrigo mientras yo le planchaba las camisas para sus presentaciones. Y yo le creía porque así somos las madres. Creemos. Cuando se graduó, conseguí un préstamo de 180.000 pesos para darle el enganche de su primer departamento. «Es una inversión, mamá. Cuando lo venda te lo devuelvo con intereses». Firmé sin pensarlo 2 veces. 2 años después vendió ese departamento. Nunca vi un peso de vuelta. Lo invertí en un negocio. «Mamá, va a darnos mucho más dinero. Solo ten paciencia». Entonces conoció a Valeria. La primera vez que la vi, supe que había algo en ella que no me gustaba. No era su ropa cara, ni su forma de hablar como si mascara las palabras. Era la manera en que miraba mi casa, mi papelería, a mí, como si estuviera evaluando cuánto valía cada cosa, cuánto podía sacarle. Pero Rodrigo estaba enamorado. Y cuando un hijo está enamorado, la madre se hace a un lado. Se casaron en una boda que costó 320.000. Yo aporté 85.000. «Es para que tu hijo tenga el día especial que merece», me dijo Valeria mientras elegía el salón más caro. Cerré la papelería 3 días para ir al banco, sacar el préstamo y entregárselo. En la boda, Valeria me sentó en una mesa al fondo junto a unos primos lejanos que ni siquiera conocía. Rodrigo estaba tan ocupado con las fotos que apenas me saludó. Fue ahí, viendo a mi hijo bailar con su esposa bajo esas luces brillantes que yo ayudé a apagar cuando empecé a desaparecer. 3 años después, cuando Javier murió, le pusieron el nombre de mi esposo, aunque Valeria quiso cambiarlo. Rodrigo vino a mi casa. «Mamá, necesitamos tu ayuda. Con el bebé Valeria no puede trabajar. ¿Podríamos quedarnos contigo unos meses?» «Claro, mijo, esta es tu casa». Los meses se volvieron años y mi casa se volvió de ellos. Vendí la papelería hace un año. Valeria convenció a Rodrigo de que ya era tiempo de que yo descansara. «Ya hiciste suficiente, suegra. Ahora nosotros te cuidamos». Pero nadie me preguntó si yo quería descansar. Nadie me preguntó si quería seguir trabajando. Sintiendo el tintineo de la campanita de la puerta, el olor a tinta fresca, las conversaciones con mis clientes que eran más mi familia que mi propia sangre. Con el dinero de la venta, 340.000 pesos, Rodrigo invirtió en su negocio. Valeria compró muebles nuevos para mi sala y yo me quedé con 143.000 pesos en una cuenta que casi no tocaba, porque cada vez que necesitaban algo, ahí estaba yo. Me quedé mirando mi reflejo en la ventana oscura de la sala. Una mujer de 67 años con el cabello gris recogido en una cola floja, usando una bata que ya había visto mejores días. ¿Cuándo dejé de ser Amalia para convertirme en la suegra? En mamá necesito dinero. En la mujer que limpiaba baños, que no ensuciaba y cocinaba comidas que nadie agradecía. Pero esa noche, sentada en la oscuridad de mi propia casa, algo cambió.
Recordé a la mujer que abrió una papelería con un hijo en brazos. Y miedo en el pecho, pero que lo hizo de todas formas. A la mujer que nunca se rindió. Ni siquiera cuando el banco le negó el primer préstamo. Ni cuando los clientes tardaban en llegar. Ni cuando las noches eran tan largas que parecían no tener fin. Esa mujer seguía ahí, enterrada, callada, olvidada, pero viva. Y era hora de que volviera, porque puedes quitarle todo a una mujer, su casa, su dinero, su tiempo. Pero hay algo que nunca podrás robarle, el momento en que decide que ya fue suficiente. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en años. El sol entraba por la ventana de mi cuarto, el cuarto de huéspedes. Me corregí con amargura y por primera vez en mucho tiempo no me levanté pensando en qué tenía que hacer por ellos. Me levanté pensando en mí. Preparé café, no el instantáneo que Valeria prefería, sino el de grano que yo guardaba en el fondo de la alacena, ese que compraba a las escondidas porque gasta mucha luz molerlo. Suegra. El aroma llenó la cocina y cerré los ojos. Olía a libertad. Tomé una libreta vieja de esas que sobraban de la papelería y empecé a caminar por la casa. Mi casa. Pero esta vez no la vi con ojos de madre o de mujer resignada. La vi con ojos de dueña, de mujer que había sido despojada sin darse cuenta. Empecé por la sala. El sillón gris moderno que Valeria había comprado con dinero del negocio ocupaba el centro. Mi mecedora de madera, la que Javier me había regalado en nuestro 5º aniversario, estaba arrinconada en el pasillo, cubierta de cajas con juguetes de los niños. Me senté en ella. Rechinó como si me reconociera, como si me dijera: ¿dónde estabas? Anoté en la libreta: mecedora mía. Seguí hacia el comedor. La mesa era nueva, de cristal, más moderna, según Valeria. Mi mesa de pino es a donde Rodrigo había hecho su tarea durante 12 años, donde celebramos sus cumpleaños con pastel de 3 leches y velitas de colores. Estaba en el cuarto de cachivaches. Fui a verla. Tenía polvo. Una pata estaba floja. Pasé la mano por la superficie y encontré algo tallado en la madera. R+MS Amor. Rodrigo y mamá lo había grabado con un clavo cuando tenía 8 años. Yo lo regañé, pero en secreto me gustó. Ahora esa mesa era basura para ellos. Mesa de pino mía. Subí a la recámara principal. Mi recámara, la que compartí con Javier durante 15 años. Ahora era de Rodrigo y Valeria. La cama Kingsit que compraron con 32.000 pes que pidieron prestados y nunca devolvieron, ocupaba todo el espacio. Las paredes estaban pintadas de gris, no del azul cielo que yo había elegido porque me recordaba a días más felices. Abrí el closet. Mi ropa estaba comprimida en una esquina. El resto era de Valeria. Vestidos, zapatos, bolsas. Conté 22 pares de zapatos. 22. Yo tenía 3. En el cajón de arriba, donde guardaba mis documentos importantes, encontré algo que me heló la sangre. Una carpeta. Adentro había papeles impresos de correos electrónicos. Leí el primero. Rodrigo, mi amor, ya convencí a tu mamá de que nos preste otros 85.000 pesos para el negocio. ¿Es tan ingenua? Ni siquiera preguntó para qué. Le dije que era para expandir y me lo dio sin pensarlo. Con esto ya llevamos 215.000 pesos que nos ha dado. Y lo mejor es que cree que algún día se lo vamos a devolver. El emoji, ese emoji riéndose de mí. Mis manos temblaron tanto que dejé caer el papel. Respiré hondo. Seguí leyendo. Ya hablé con el notario. Si tu mamá firma el poder que le vamos a presentar para agilizar los trámites del testamento, podemos poner la casa como garantía del préstamo. Ella ni se va a dar cuenta. Es nuestra oportunidad de sacar ese dinero que necesitamos. Ya casi la tengo convencida. Me senté en el suelo, así en el piso de mi propia recámara, leyendo cómo mi nuera y mi hijo planeaban robarme lo único que me quedaba. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para ellos.
Tomé la carpeta completa, la metí en mi bolsa, bajé al jardín. Mi jardín, el que había cuidado durante 20 años, donde sembré rosas, jaes, bugambilias. Ahora era un área de juegos con resbaladilla de plástico y una alberca inflable ponchada. Las macetas estaban tiradas junto al bote de basura, las rosas secas. Levanté una maceta. La tierra todavía estaba ahí. Apreté un puño de tierra entre mis dedos y la sentí. Todavía tenía vida. Jardín mío. Volví a la cocina, abrí los gabinetes, los platos de porcelana que me había regalado mi madre, lo único que me quedaba de ella. Estaban hasta atrás, reemplazados por vajilla moderna de Ikea. Saqué uno de los platos de mamá. Tenía una grieta. Recordé cuando se cayó durante una discusión hace meses, cuando Valeria me gritó: ¿por qué cocinas con demasiada sal? Suegra, así no se puede comer. Ese día plato se rompió, y yo no dije nada. Ahora lo sostuve en mis manos como si fuera oro. Platos de mamá míos. Pasé 3 horas haciendo ese inventario, 3 horas contando todo lo que me habían arrebatado sin preguntarme. No solo cosas, recuerdos, dignidad, espacio. Mi lista terminó con 17 items, 17 cosas que eran mías y que habían sido relegadas, escondidas, olvidadas. Pero había algo más en esa lista, algo que escribí hasta el final con la mano firme. Amalia Cortés, mía. Me senté de nuevo en la sala vacía con la carpeta de correos junto a mí y mi libreta de inventario sobre las piernas. Tomé el teléfono, marqué el número de Cecilia. Esta vez contestó al primer timbre. «Hermana», dije, «necesito que vengas. Tengo algo que enseñarte». «¿Qué pasó, Amalia?» «Pasó que encontré la verdad y ahora sí voy a recuperar mi vida. Toda». Hubo una pausa. Luego escuché su voz clara y firme. «Voy para allá. Dame una hora». Colgué. Miré a mi alrededor. Esta casa había sido mi cárcel. Pero las cárceles solo funcionan cuando uno no se da cuenta de que la llave siempre estuvo en su propio bolsillo. Y yo acababa de encontrar la mía. Porque a veces el primer paso para recuperarte no es enfrentar a quien te quitó todo. Es hacer un inventario de lo que todavía tienes y darte cuenta de que eso es suficiente para empezar de nuevo. Cecilia llegó exactamente 53 minutos después. La vi estacionarse desde la ventana. Conducía un auto sencillo, pero bien cuidado, un Versa blanco. Se bajó con un portafolio de piel bajo el brazo y lentes de sol que se quitó antes de tocar la puerta. Cuando abrí, nos quedamos mirándonos en silencio. 15 años sin vernos. Y ahí estaba mi hermana menor con el cabello más corto, algunas canas que no se molestaba en ocultar y esos mismos ojos café que me miraban desde la infancia. «Amalia», dijo simplemente. «Cecilia». No nos abrazamos de inmediato. Había demasiado tiempo roto entre nosotras, demasiadas palabras que nunca se dijeron. «Pasa», le dije haciéndome a un lado. Entró despacio, mirando cada rincón como si estuviera memorizando la casa. Se detuvo frente a una foto en la pared. Rodrigo de niño, en su graduación de primaria. Yo estaba a su lado sonriendo con mi uniforme de la papelería porque había ido directo de trabajar. «¿Te ves feliz ahí?», dijo Cecilia en voz baja. Lo era. Nos sentamos en la sala. Le serví café. Mis manos todavía temblaban un poco, no por nervios, sino por todo lo que estaba a punto de soltar. «Hermana», empezó Cecilia dejando la taza sobre la mesa. «Hace 15 años me cerraste la puerta en la cara. Me dijiste que yo solo quería tu dinero, que era una envidiosa, que Rodrigo tenía razón sobre mí. ¿Te acuerdas?» Cerré los ojos. Claro que me acordaba. Me acuerdo. «Entonces, dime, ¿qué cambió? ¿Por qué me llamas ahora?» Le pasé la carpeta, la que había encontrado en mi recámara. Cecilia la abrió y empezó a leer. Vi cómo su mandíbula se tensaba con cada página. Cuando terminó, cerró la carpeta con un golpe seco. «Hijos de...» Se detuvo. Respiró hondo. «Amalia, esto es intento de fraude. Firmaste ese poder notarial que mencionan». «No,
Todavía no me lo habían presentado, pero iba a hacerlo. Valeria me dijo que era para facilitarme las cosas cuando yo ya no pueda manejar mis asuntos. Que era normal, que todas las familias lo hacían. Cecilia cerró los ojos y negó con la cabeza. Amalia, si hubieras firmado eso, habrían podido vender esta casa sin que te dieras cuenta. Poner hipotecas, vaciar tus cuentas, todo legal, porque tú les habrías dado el poder para hacerlo. El silencio que siguió fue pesado como piedra. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Cecilia después de un momento. Su voz sonaba cansada, como si cargara con algo que había guardado mucho tiempo. Hace 15 años, cuando dejaste de hablarme, no fue porque yo quisiera tu dinero. Fue porque le dije a Rodrigo que no. La miré sin entender. Tu hijo vino a mi casa. Tenía 26 años. Me dijo que estaba en un apuro, que necesitaba dinero urgente, que era para un negocio que iba a cambiar su vida. Me pidió 120.000 pes. Dijo que te los había pedido a ti, pero que no querías dárselos. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Yo acababa de empezar mi despacho, continuó Cecilia. No tenía ese dinero, pero saqué un préstamo. Le di los 120.000 pesos. Me hizo firmar un pagaré. Me prometió que en 6 meses me los devolvería con intereses. Cecilia, nunca vi un peso a Amalia, ni uno. Cuando fui a buscarlo, Valeria, ya eran novios entonces, me corrió de su departamento. Me dijo que yo era una interesada, que estaba inventando cosas para sacarles dinero. Y Rodrigo no dijo nada. Solo me miró desde atrás de ella y dejó que me insultara. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. ¿Por qué no me dijiste? Lo intenté. ¿No te acuerdas? Fui a tu casa, a la papelería. Te dije, Amalia, necesitamos hablar de Rodrigo. Y tú me gritaste. Me dijiste que estaba celosa de tu hijo, que siempre había sido la envidiosa de la familia, que no soportaba verte feliz. Rodrigo te había llenado la cabeza de mentiras. Te dijo que yo andaba inventando deudas falsas para chantajearlo. Me tapé la cara con las manos. Dios mío, Cecilia, yo no sabía. Yo lo sé. Por eso estoy aquí. Se inclinó hacia adelante y tomó mis manos entre las suyas. Hermana, durante 15 años estuve enojada contigo, pero también te extrañé cada día. Y cuando me llamaste ayer, supe que finalmente habías abierto los ojos. Perdóname, susurré. Por favor, perdóname. Ya te perdoné hace mucho tiempo. Lo que no perdoné fue no haber luchado más por hacerte ver la verdad. Pero ahora podemos arreglar esto. ¿Cómo? Cecilia es mi hijo. Lo sé. Y yo no quiero que pierdas a tu hijo, pero tampoco puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo te destrozan. Abrió su portafolio y sacó una tablet. Soy abogada especializada en derecho familiar y patrimonial. Y lo que voy a decirte no es fácil, pero necesitas escucharlo. Esta casa está a tu nombre, ¿verdad? Sí. Javier y yo la compramos hace 35 años. Cuando él murió, quedó completamente a mi nombre. Rodrigo paga renta. ¿Tienen algún contrato de comodato? ¿Algo legal que lo autorice a vivir aquí? No, yo solo les dije que podían quedarse. Cecilia asintió. Entonces, legalmente tienes todo el derecho de pedirles que se vayan. Es tu propiedad. Y con estos correos que encontraste, tenemos evidencia de intento de fraude patrimonial. Si fuera necesario, podríamos incluso presentar una denuncia. No quiero meter a mi hijo a la cárcel, Cecilia. Lo sé, y no tiene que llegar a eso. Pero Amalia me miró fijamente. ¿Quieres seguir viviendo así? Siendo la sirvienta en tu propia casa, esperando a que un día te pidan firmar un papel que te deje en la calle. No respondí porque la respuesta ya estaba clara. Tienes 7 días antes de que regresen, continuó Cecilia. 7 días para recuperar tu casa, tu vida,
tu dignidad. Pero necesitas decidir ahora. ¿Vas a seguir siendo la madre que se sacrifica en silencio? ¿O vas a ser la mujer que se defiende? Miré a mi hermana, a la hermana que había perdido por creerle a las mentiras, a la hermana que a pesar de todo estaba aquí ofreciéndome su mano. Quiero ser Amalia de nuevo, dije con voz firme. Quiero ser yo. Cecilia sonrió. Por primera vez en 15 años vi esa sonrisa que recordaba de nuestra infancia. Entonces, empecemos. Pasamos el resto de la tarde planeando. Cecilia tomaba notas, hacía llamadas, revisaba documentos. Cada tanto me explicaba algo legal y yo asentía, todavía sin creer del todo que esto estuviera pasando. Cuando el sol empezó a ocultarse, Cecilia cerró su portafolio. Mañana empezamos. Voy a traer un cerrajero, un notario y todos los papeles que necesitamos. Pero, Amalia, hay algo que necesitas entender. Cuando hagas esto, no hay vuelta atrás. Rodrigo va a reaccionar mal. Valeria, peor. Va a doler. Ya me duele, respondí. Ya me ha dolido durante años. Pero este dolor, este es diferente. Este dolor tiene propósito. Cecilia me abrazó y esta vez yo le devolví el abrazo fuerte como hermanas. Cuando se fue, me quedé sola en la casa. Pero por primera vez en mucho tiempo esa soledad no se sintió como abandono. Se sintió como preparación. Porque hay personas que entran a tu vida para rescatarte. Y a veces esas personas son las mismas que dejaste ir hace años. Lo único que necesitas es el coraje de llamarlas de vuelta. El martes amaneció diferente, no porque el sol brillara más fuerte o porque los pájaros cantaran distinto. Amaneció diferente porque yo era diferente. Cecilia llegó a las 8 de la mañana con 2 cafés y una caja de pan dulce. Detrás de ella venía un hombre de unos 50 años con overol azul y una caja de herramientas. «Él es Toño», presentó Cecilia, «el mejor cerrajero de la ciudad. Y más importante, es discreto». Toño me saludó con un apretón de manos firme. «Doña Amalia, con su permiso, vamos a cambiar todas las cerraduras. La chapa principal, la de atrás, las ventanas, todo. Cuando termine, usted va a ser la única persona con llaves de esta casa». Me quedé mirando la puerta. La misma puerta por la que Rodrigo y Valeria habían salido hace 3 días. La misma que cerraron sin mirar atrás. «Hágalo», dije. Mientras Toño trabajaba, Cecilia extendió papeles sobre la mesa del comedor. «Primero, lo primero», dijo poniendo frente a mí la escritura de la casa. «Esta propiedad está a tu nombre desde 1990, 35 años. No hay ningún otro nombre en el título, ni de Rodrigo, ni de Valeria, ni de nadie. Es tuya completamente». «Pero ellos viven aquí», dije todavía con esa voz de duda que me había acompañado tanto tiempo. «Viven aquí porque tú lo permitiste. Eso se llama comodato verbal. Pero como no hay contrato, no tienen derechos de posesión. Legalmente son huéspedes y los huéspedes se van cuando el dueño lo decide». Pasó otro documento. «Esto es una notificación de desalojo amigable. No es una demanda, no va a tribunales. Es solo un papel donde tú como propietaria les informas que necesitas que desocupen la propiedad en un plazo de 30 días. 30 días es lo mínimo legal para no parecer arbitrario». Pero Amalia me miró seria. «No tienes que dárselo si no quieres. Esto es solo por si necesitas respaldo legal. Mi recomendación es que cuando regresen, hables con ellos, les expliques que esta es tu casa y que necesitas tu espacio de vuelta. Si reaccionan mal, entonces usamos esto». Asentí, aunque mi estómago se retorcía pensando en esa conversación. «Ahora lo segundo». Cecilia sacó la carpeta de correos que yo había encontrado. «Esto es evidencia de conspiración para cometer fraude patrimonial. Con estos mensajes podríamos presentar una denuncia penal. Pero eso significaría que Rodrigo tendría antecedentes. Incluso podría ir a la cárcel». No dije inmediatamente: «No quiero eso, lo sé,
Pero necesitas tener esto guardado en un lugar seguro. Porque si ellos reaccionan violentamente, si intentan hacer algo contra ti, esto es tu protección. ¿Entiendes? Entiendo. Toño terminó con la puerta principal. Listo, doña Amalia. Pruebe. Me dio 3 llaves nuevas. Las sostuve en mi mano. Eran pesadas. Reales. Cerré la puerta y la abrí de nuevo. El sonido del seguro era diferente. Más firme. Como si la casa misma estuviera diciendo: ahora sí estás protegida. Ahora necesitamos hablar de dinero, dijo Cecilia cuando volvimos a sentarnos. ¿Cuánto tienes ahorrado? 143.000 pesos. En el banco Rodrigo tiene acceso a esa cuenta. Me quedé helada. No, no lo sé. Hace años le di una tarjeta adicional para emergencias. Cecilia ya estaba marcando su teléfono. Vamos al banco ahora. En menos de 1 hora estábamos en la sucursal. La ejecutiva, una mujer joven llamada Fernanda, revisó mi cuenta. Señora Cortés, veo que hay una tarjeta adicional a nombre de Rodrigo Cortés. Amalia tiene los mismos accesos que usted. Sentí que me faltaba el aire. ¿Puedo cancelarla? Por supuesto, es su cuenta. Puedo hacerlo ahora mismo. Hágalo, por favor. Fernanda tecleó algo en su computadora. Listo, la tarjeta ha sido cancelada. También le recomiendo que cambie su NIP y que active alertas por SMS para cualquier movimiento. ¿Hay algo más? Intervino Cecilia. Necesitamos abrir una cuenta nueva, a nombre solo de mi hermana, en otro banco. 2 horas después, mis 143.000 pes estaban en una cuenta nueva, en un banco diferente con una tarjeta que solo yo conocía. Ahora él no puede tocarte, dijo Cecilia mientras salíamos del banco. Tu dinero está seguro, pero yo todavía no me sentía segura. Me sentía como si estuviera traicionando a mi hijo. Cecilia debió ver algo en mi cara porque se detuvo en medio de la calle y me tomó de los hombros. Amalia, escúchame bien. Proteger lo que es tuyo no es traición. Poner límites no es crueldad. Esto que estamos haciendo es justicia. Es recuperar lo que nunca debieron quitarte. Regresamos a la casa. Toño ya había terminado con todas las chapas. Me entregó un juego de 6 llaves. Su fortaleza está lista, doña, dijo con una sonrisa. Cuando se fue, Cecilia y yo nos quedamos paradas en medio de la sala. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora recuperas tu espacio. Pasamos el resto del día reorganizando. Sacamos la mecedora del pasillo y la pusimos de vuelta en la sala. Movimos el sillón gris de Valeria al cuarto de cachivaches. Trajimos mi mesa de pino al comedor y limpiamos cada centímetro hasta que volvió a brillar. Subimos a la recámara principal. Cecilia me miró. ¿Quieres recuperar tu cuarto? Miré la cama king size, miré el closet lleno de ropa de Valeria, y por primera vez dije lo que realmente pensaba. Quiero que se vayan. Empezamos a empacar. No con violencia, no con venganza, con respeto, pero con firmeza. Doblamos cada prenda, cada sábana, lo pusimos todo en cajas, sus zapatos, sus perfumes, sus cosas. Para el miércoles en la noche, mi recámara era mía otra vez. Había puesto las sábanas azules que me gustaban. Las fotos de Javier estaban de vuelta en la mesita de noche. El olor a lavanda que siempre me relajaba llenaba el espacio. Me senté en mi cama. Mi cama. Y lloré, pero no de tristeza, de alivio. «Falta algo más», dijo Cecilia el jueves por la mañana. «¿Qué?» «Seguridad. Trajo a un técnico que instaló 3 cámaras, una en la entrada, una en el jardín trasero, una en la sala. Se conectan a tu celular. Vas a poder ver todo en tiempo real. ¿No es exagerado?» No. Cuando hay 340.000 pesos de por medio y un intento de fraude documentado. Amalia, necesitas protegerte. El viernes, Cecilia tuvo una idea más. ¿Te acuerdas de la papelería de tus clientes? Claro. ¿Todavía tienes sus contactos? Algunos.
¿Por qué? Porque cuando Rodrigo y Valeria regresen, van a intentar desprestigiarte. Van a decir que estás loca, senil, manipulada. Y necesitas gente que hable por ti. Gente que te conozca de verdad. Pasé la tarde llamando a viejos clientes. Doña Lupe, don Armando, la maestra Silvia. Uno por uno les conté lo que estaba pasando. Uno por uno me dijeron: «Cuenta conmigo, Amalia». El sábado, 6 días después de que se fueran, la casa era irreconocible. Era mi casa otra vez. Cecilia se quedó viendo todo con los brazos cruzados. «¿Cómo te sientes?» «Asustada», admití. «Mañana regresan». «Lo sé, pero mira todo lo que lograste en 6 días. Recuperaste tu casa, protegiste tu dinero, cambiaste las cerraduras, instalaste cámaras, reuniste apoyo. Amalia, construiste tu libertad». Tenía razón, pero aún así mi corazón latía como tambor cuando pensaba en ver a Rodrigo entrar por esa puerta. «¿Y si me arrepiento?», susurré. «¿Y si cuando lo vea no puedo hacerlo?». Cecilia me abrazó. «Entonces me tendrás a mí y recordarás por qué empezaste esto. No por venganza, por dignidad». Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sala, en mi mecedora, mirando la puerta. Mañana, cuando abrieran con su llave vieja, se encontrarían con una cerradura nueva y del otro lado una mujer nueva también. Porque la libertad no se regala, se construye ladrillo por ladrillo, decisión por decisión. Y a veces lleva solo 72 horas cambiar toda una vida. El domingo amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta que yo sentía en el pecho. Cecilia llegó temprano con bolsas del mercado. «Vamos a hacer comida», dijo. «Necesitas estar ocupada o te vas a volver loca pensando». Tenía razón. Mis manos temblaban mientras pelaba papas. Cada vez que escuchaba un auto pasar por la calle, mi corazón saltaba. «¿A qué hora dijeron que llegaban?», preguntó Cecilia. «Rodrigo me mandó un mensaje anoche. Llegamos como a las 5, mamá. Vamos a cenar algo en el camino». Miré el reloj. Eran las 10 de la mañana, 7 horas. El timbre sonó y casi tiró el cuchillo. «Tranquila», dijo Cecilia. «Debe ser ella». Ella. Cecilia sonrió de una forma misteriosa y fue a abrir. Regresó con una mujer joven de unos 23 años con el cabello recogido en una cola de caballo y ojos claros que me miraron con timidez. «Amalia, ella es Paloma», presentó Cecilia. «Paloma, ella es mi hermana». La chica extendió la mano. «Mucho gusto, señora Cortés». Paloma repetí confundida. Cecilia nos sirvió café a las 3 y nos sentamos. «Déjame explicarte», empezó mi hermana. «Paloma es estudiante de enfermería en la universidad. Acaba de llegar de Oaxaca para hacer sus prácticas en el Hospital General. Necesita un lugar donde vivir que sea seguro, limpio y cerca del hospital, y que no le cueste un ojo de la cara, porque apenas le alcanza con la beca». Miré a la chica. Tenía cara de buena persona, de esas que todavía sonríen, aunque la vida no sea fácil. «Yo no entiendo qué tiene que ver conmigo», dije. «Tienes 3 recámaras en esta casa», continuó Cecilia. «Una es tuya, la otra era de Rodrigo y Valeria. Y la tercera, la que era de los niños, está desocupada también. ¿Qué tal si rentas una habitación?». Me quedé con la boca abierta. «Rentar, Cecilia. Yo nunca escúchame. Primero te daría un ingreso fijo mensual. Paloma puede pagar 4.500 pesos al mes. Es lo que cuesta una habitación en esta zona. Segundo, tendrías compañía. No estarías sola en esta casa tan grande. Y tercero», Cecilia se inclinó hacia adelante. «Cuando Rodrigo y Valeria lleguen hoy y vean que hay alguien más viviendo aquí, entenderán inmediatamente que las cosas cambiaron, que esta ya no es su casa». Paloma habló por primera vez con voz suave. «Señora Cortés, yo no quiero causarle molestias, pero le prometo que soy muy ordenada, muy respetuosa. Estudio mucho, así que casi no hago ruido. Y bueno, mi mamá tenía una papelería en Oaxaca. Papelería Lupita se llamaba.
Usted la conoció hace muchos años cuando fue a un congreso allá. Levanté la vista sorprendida. Lupita Mendoza. Tu mamá es Lupita. Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas. Murió hace 2 años. Cáncer. Pero siempre hablaba de usted. Decía que usted le dio consejos que salvaron su negocio cuando recién empezaba, que fue muy generosa con ella. El recuerdo llegó como una ola. Lupita, una mujer joven, asustada que me buscó en ese congreso de papelerías allá por el 2005. Le di mis proveedores, mis contactos, mis trucos. Nunca pedí nada a cambio. Tu mamá era una mujer valiente, dije con voz quebrada. ¿Como usted?, respondió Paloma. Por eso cuando la licenciada Cecilia me contó su historia, supe que quería ayudarla. Aunque sea con mi presencia, con mi renta, con lo que pueda. Miré a Cecilia, luego a Paloma y por primera vez en días, sonreí de verdad. ¿Cuándo te puedes mudar? Paloma dejó escapar un suspiro de alivio. Mis cosas están en el auto. Son 2 maletas. Entonces, bienvenida a casa. Las siguientes horas pasaron en un torbellino. Paloma trajo sus cosas. Le dimos la habitación que había sido de los niños. La limpiamos juntas. Pusimos sábanas limpias. Acomodamos su escritorio junto a la ventana para que tuviera luz natural para estudiar. «Es perfecto», dijo ella mirando alrededor con ojos brillantes. «Muchísimas gracias, señora Cortés. Llámame Amalia». A las 4 de la tarde, las 3 estábamos en la sala. Cecilia revisaba unos papeles. Paloma estudiaba anatomía en su laptop y yo miraba el reloj cada 30 segundos. 47 p.m. El teléfono vibró. Mensaje de Rodrigo. «Ya vamos llegando, como en 15 minutos. Ya vienen», dije con la voz temblorosa. Cecilia cerró su laptop. «Lista». «No, nadie está listo para esto, pero lo vas a hacer de todas formas». Paloma nos miró a las 2. «¿Quieren que me vaya a mi cuarto?» «No», respondí con firmeza. «Quiero que estés aquí. Quiero que vean que ya no estoy sola». 502 p.m. Escuché el motor del auto. Mi estómago se retorció. Oí las puertas cerrarse, las voces de los niños emocionados, los pasos acercándose y entonces el sonido inconfundible de una llave tratando de entrar en una cerradura que ya no le correspondía. Silencio. Otra vez el intento. La voz de Valeria molesta. ¿Qué demonios? «Rodrigo, tu llave no funciona. Déjame intentar con la mía». Nada. El timbre sonó fuerte, insistente. Cecilia me tocó la mano. «Respira. Tú eres la dueña de esta casa. Recuérdalo». Me levanté. Caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía como caminar hacia un precipicio. Abrí. Ahí estaban Rodrigo con su polo de playa y lentes de sol. Valeria con un vestido blanco y el cabello recogido, todavía con la pulsera de la reserva del hotel en la muñeca. Los niños cargando sus mochilas de Bob Esponja y Frozen, pero no me miraban a mí. Miraban detrás de mí. Rodrigo entrecerró los ojos. «Mamá, ¿quién?» Me hice a un lado. Cecilia estaba sentada en mi mecedora con una taza de café en la mano y una sonrisa cortés. Paloma estaba en el sillón con su laptop y sus libros de enfermería esparcidos. «Hola, Rodrigo», dijo Cecilia con calma. «Hace tiempo que no nos veíamos». Rodrigo se quedó pálido. Valeria, en cambio, se puso roja. «¿Qué hace ella aquí?», escupió Valeria, señalando a Cecilia como si fuera una cucaracha. «Amalia, ¿qué está pasando?». Los niños corrieron hacia mí. «Abuela», Mateo me abrazó fuerte. Luna se colgó de mi cuello. «Hola, mis amores», dije besándolos. «Los extrañé mucho». «¿Por qué no funcionan las llaves?», preguntó Rodrigo, todavía paralizado en la entrada. «Porque cambié las cerraduras», respondí con una voz que no reconocí como mía. Firme, clara, sin disculpas. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Valeria fue la primera en reaccionar. «¿Cómo que cambiaste las cerraduras? Esta es nuestra casa». No dije.
Y esa palabra, esa simple palabra de 2 letras salió con una fuerza que no sabía que tenía. Esta es mi casa. Rodrigo finalmente reaccionó. Entró sin pedir permiso, mirando alrededor como si no reconociera el lugar. Y era cierto, ya no había sillón gris. Ya no había sus cosas por todos lados. La casa olía a lavanda y café, no a su colonia cara, y al perfume empalagoso de Valeria. «Mamá, ¿qué hiciste?» Su voz sonaba entre confundida y furiosa. «¿Dónde están nuestras cosas? Empacadas, en cajas, en la recámara que usaban». «¿Qué?» Valeria subió las escaleras corriendo. La escuchamos abrir puertas, gritar. Bajó hecha una furia. «¿Quién te crees que eres? Esas son mis cosas, mi ropa, mis zapatos. Y están intactas, empacadas con respeto, listas para que se las lleven. Llevárnoslas». Rodrigo me miraba como si me hubiera vuelto loca. «Mamá, vivimos aquí. ¿De qué estás hablando?» Cecilia se levantó. Caminó hacia nosotros con un folder en la mano. «Rodrigo, soy yo quien debe explicarte», dijo mi hermana con voz profesional. «Esta casa está escriturada a nombre de tu madre, únicamente a su nombre. Ustedes han vivido aquí por comodato verbal, sin contrato, sin pagar renta, sin contribuir a los gastos. Legalmente son huéspedes, y tu madre ha decidido que necesita recuperar su espacio». «Tú», Rodrigo señaló a Cecilia con un dedo tembloroso. «Tú la manipulaste. Tú siempre has querido separarnos». «Nadie manipuló a nadie». Intervine. Rodrigo abre los ojos. «Durante 2 años me trataron como si fuera su empleada, como si esta casa fuera de ustedes, como si yo no importara». «Te dimos un techo, te cuidamos», gritó Valeria. La risa amarga que salió de mi garganta me sorprendió incluso a mí. Me dieron un techo. «Valeria, este es mi techo, y lo único que han hecho es quitarme todo bajo él». Paloma se levantó juntando sus cosas con nerviosismo. «Disculpen, creo que es mejor que no dije». «Paloma, quédate. Ellos necesitan saber que ya no estoy sola». Rodrigo la miró. «¿Y tú quién eres?» «Soy Paloma». «¿Renta una habitación aquí?» Valeria soltó una carcajada histérica. «¿Rentas? Mi suegra se volvió hotelera ahora». «Tu suegra recuperó su casa», corrigió Cecilia, «y tiene todo el derecho de hacer con ella lo que quiera. Esto no se va a quedar así», amenazó Rodrigo. «Mamá, ¿vas a arrepentirte de esto?» Me acerqué a mi hijo. Lo miré a los ojos. Esos ojos que conocía desde que nació, que había visto crecer, brillar, soñar. «Rodrigo, encontré los correos». Se quedó helado. «Los mensajes entre tú y Valeria, donde se ríen de mí, donde planean usar mi casa como garantía para sus deudas, donde me llaman ingenua». Su cara se descompuso. «Mamá, tienen hasta mañana a las 6 de la tarde para llevarse sus cosas. Si necesitan más tiempo, podemos hablar, pero no van a vivir más aquí, ¿no?» Así. Valeria abrió la boca para gritar algo más, pero Rodrigo la jaló del brazo. «Vámonos». «¿Cómo que vámonos? No tenemos a dónde ir. Ya encontraremos algo». «Vámonos». Los niños me miraban con lágrimas. «Abuela, ¿ya no nos quieres?» Me arrodillé frente a ellos. «Los amo con todo mi corazón. Nada de esto es por ustedes y los voy a seguir viendo. Se los prometo». Mateo me abrazó fuerte. «Luna, soy Yosa». Valeria los arrancó de mis brazos. «Vámonos, niños. Su abuela está enferma de la cabeza». Los vi irse, subir al auto, alejarse. Y cuando cerraron la puerta, cuando el auto desapareció por la esquina, cuando el silencio volvió, me derrumbé. Cecilia me sostuvo mientras yo lloraba. Paloma trajo un vaso de agua. Las dos me acompañaron mientras mi cuerpo temblaba con sollozos que había guardado durante años. «Lo hiciste», susurró Cecilia. «Amalia, lo hiciste». Y aunque me dolía cada centímetro del cuerpo, aunque sentía que mi corazón se había roto en 1000 pedazos, también sentía algo más.
algo que no había sentido en mucho tiempo. Me sentía libre porque cerrar una puerta duele, pero a veces es la única forma de abrir una ventana. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi mecedora mirando el techo, escuchando cada sonido de la casa como si fuera la primera vez que la habitaba. Cecilia se había quedado conmigo. Durmió en el sofá, aunque le ofrecí la recámara de huéspedes. «Necesitas saber que no estás sola», me dijo. A las 2 de la mañana mi teléfono vibró. Un mensaje de Rodrigo. «Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Estamos en un hotel con los niños pagando 800 pesos la noche que no tenemos. Todo por tu egoísmo». Me temblaron las manos. Quise responder. Quise disculparme. Quise decirle que volviera, pero entonces recordé los correos, la risa, la palabra ingenua escrita con ese emoji burlón. Borré el mensaje sin contestar. 3 minutos después, otro mensaje. Esta vez de Valeria. «Espero que estés feliz, Amalia. Le quitaste el techo a tus propios nietos. ¿Qué clase de abuela hace eso? Eres una egoísta y una mala persona. Rodrigo está destrozado por tu culpa». Cerré los ojos. Respiré hondo. No respondí, pero los mensajes siguieron llegando. Uno tras otro como oleadas de veneno. «Todos en la familia van a saber quién eres realmente. Vas a terminar sola, completamente sola. Y te lo mereces. Los niños están llorando, preguntando por qué su abuela no los quiere». Ese último mensaje me rompió. Me tapé la boca para no gritar y despertar a Cecilia, pero ella estaba despierta. Se sentó a mi lado y me quitó el teléfono de las manos. «Basta», dijo con firmeza. «Esto es manipulación emocional y no vas a caer en su juego». «Pero los niños, Cecilia, los niños van a estar bien. Ellos tienen padres que deben resolver esto. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer». Bloqueé los mensajes esa noche. Por primera vez en mi vida puse límites digitales. El lunes amaneció gris. Lloviznaba. Cecilia tuvo que ir a su despacho, pero Paloma se quedó conmigo durante el desayuno. «¿Cómo se siente?», me preguntó mientras compartíamos pan dulce. «Como si me hubieran arrancado algo de adentro», admití, pero también más liviana. Mi mamá decía que a veces hay que arrancar lo podrido para que lo sano pueda crecer. Sonreí tristemente. «Tu mamá era muy sabia». A las 11 de la mañana el timbre sonó. Esta vez no fue Rodrigo, era mi prima Beatriz. Llegó con cara de preocupación exagerada y perfume barato. «Amalia, ¿qué está pasando?». Entró sin esperar invitación. Rodrigo me llamó llorando. «Dice que lo corriste, que te volviste loca, que Cecilia te está manipulando». Ahí estaba. La campaña de desprestigio había comenzado. Rodrigo te contó su versión. Respondí con calma. ¿Quieres escuchar la mía? Beatriz cruzó los brazos. A ver, le mostré los correos. Le expliqué los años de humillaciones, el dinero prestado y nunca devuelto. El plan para usar mi casa como garantía. Para cuando terminé, Beatriz estaba pálida. Yo no sabía nada de esto. Nadie sabía porque yo me callaba, pero ya no más. Se fue sin decir mucho más, pero vi duda en sus ojos. Buena señal. No fue la última visita. El martes llegó mi compadre Julio. El miércoles 2 vecinas preocupadas, todos con la misma historia. Rodrigo llamándolos, llorando, diciendo que yo estaba senil, manipulada, fuera de mis cabales. A cada uno le mostré las escrituras. Los correos les expliqué con voz tranquila pero firme. Algunos me creyeron. Otros se fueron con cara de duda, pero ya había plantado la semilla de la verdad. El jueves, Rodrigo apareció a las 6 de la tarde, tal como habíamos acordado. Llegó en una camioneta de mudanzas. Abrí la puerta. Se veía terrible. Ojos hinchados, barba sin rasurar, ropa arrugada. «Mamá», dijo con voz quebrada. «Rodrigo,
¿De verdad vas a hacer esto? Ya está hecho. Entró con 2 muchachos de la mudanza. Empezaron a bajar cajas. Yo me quedé en la sala viendo cómo sacaban los muebles que habían comprado con mi dinero, la ropa, los juguetes de los niños. Valeria llegó 1 hora después. Ni siquiera me miró. Subió directo a la recámara y empezó a sacar sus cosas con violencia. Escuché cajones azotándose, cosas cayendo. Cecilia llegó justo a tiempo. Se quedó parada a mi lado en silencio, pero su presencia era un escudo. Cuando Valeria bajó cargando una caja, finalmente me habló. «Eres una víbora», escupió. Una víbora vieja y amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Respiré profundo. No iba a morder el anzuelo. Si eso te hace sentir mejor, puedes pensarlo. No es lo que pienso, es lo que eres. Se acercó más. Y cuando estés sola, tirada en esta casa, sin nadie que te cuide, vas a arrepentirte. Porque nosotros éramos tu familia y la perdiste por tu orgullo. No dije con voz firme. Los perdí porque ustedes nunca me vieron como familia, solo como un recurso. Valeria quiso responder, pero Rodrigo la jaló del brazo. Ya basta, Valeria. Vámonos. Mientras los muchachos cargaban la última caja, Rodrigo se me acercó. Mamá, sé que cometí errores. Su voz se quebró. Pero eres mi madre. De verdad, no hay forma de arreglar esto. Por un momento vi al niño que fue, al hijo que crié, al que le sequé las lágrimas cuando tenía miedo en la noche. Pero ya no era ese niño. Era un hombre que me había usado, mentido y planeado despojarme de todo. Hay una forma, dije. Se llama consecuencias y es hora de que las enfrentes. Sus ojos se endurecieron. Entonces, esto es una despedida. No es un hasta luego. Cuando estés listo para hablar de verdad, sin Valeria, alimentándote mentiras, sin juegos de manipulación, ahí estaré. Rodrigo negó con la cabeza. Eres una extraña. No, Rodrigo, tú convertiste a tu madre en una extraña. Yo solo dejé de permitirlo. Se fue sin mirar atrás. La camioneta arrancó. Vi las luces traseras desaparecer por la calle. Cecilia cerró la puerta. El silencio que quedó era diferente al de antes. No era soledad, era paz. Pero la tormenta no había terminado. El viernes mi teléfono explotó. Mensajes de familiares que nunca llamaban. Ahora todos llenos de opiniones.